Muy buenos días a todos o a todas y todas las personas que hoy nos acompañan. Bienvenidos a la conferencia del ciclo Ciencia y Cultura de la Sociedad Geográfica de Colombia. El doctor José Luis Cadena Montenegro es originario de Pasto. Su currículum académico incluye una formación universitaria en Geografía y Ciencias Militares, seguida de maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Planeación Socioeconómica en la Universidad Santo Tomás y en Geografía del programa UPTC-IGAC, es decir, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Finalmente, él obtuvo en la Universidad Autónoma de México el título de doctor en geografía. Se define como especialista en geopolítica, filosofía política, seguridad y defensa nacional, problemática ambiental, organización espacial, énfasis en América Latina y en el Caribe. Ha sido conferencista, invitado, catedrático, escritor y consultor de varias entidades internacionales, entre ellas la Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Es expresidente de la Asociación Colombiana de Geógrafos, ACOGE. Es miembro del Instituto de Política y Democracia del Brasil, de la Asociación de Historiadores de la Ciencia y las Humanidades de México, y miembro de número de la Sociedad Geográfica de Colombia. Él también es oficial en uso de buen retiro después de una brillante carrera militar en el Ejército de Colombia, compañero de armas. Se ha desempeñado como profesor universitario, entre otras, en la Universidad Antonio Nariño y en la Universidad Militar Nueva Granada, en donde en esta época es profesor de materias relacionadas con la geopolítica y las relaciones internacionales. La Sociedad Geográfica de Colombia le ha publicado el libro Lecturas de Geopolítica, un enfoque interdisciplinario en el año 2013. Y hoy está en proceso de edición otro libro, La Geopolítica en los tiempos de la globalización, que muy seguramente saldrá antes de terminar el año, yo creo que en el mes de octubre. Bienvenido, señor mayor José Luis Cadena Montenegro. Para mí es un honor poderlo presentar hoy en esta conferencia. Muchas gracias, no solamente por esta conferencia, sino por todo el apoyo que nos ha brindado a la Sociedad Geográfica de Colombia. Él está hoy transmitiendo desde las aulas de clase de la Universidad Militar, de modo que es otro motivo de satisfacción y de orgullo tenerlo allá transmitiendo desde la Universidad Militar. Adelante con su conferencia. Gracias, mi coronel Mamón. Un saludo muy especial para usted como presidente de la Sociedad Geográfica y para todas las personas que nos acompañan en este día. Bien, el tema de la geopolítica, infortunadamente en la sociedad colombiana, ha sido un poco relegado. Desde tiempos anteriores, esta disciplina de las ciencias políticas y de la geografía ha sido solamente material de consulta, de investigación, de intervención por parte de un pequeño grupo de profesionales, quienes, la mayoría de ellos en el seno de la sociedad geográfica, se han dedicado a contarnos qué es la geopolítica, por qué la geopolítica, para qué sirve la geopolítica. Y bueno, afortunadamente a partir de 1976, cuando el francés Yves Lacoste, con su libro La geografía, un arma para la guerra, revivió la geopolítica, pues en Colombia ha tomado también auge y en este momento hay varias personas que ya pueden hablar con alguna autonomía. Anteriormente era de manera empírica que se hablaba del tema, pero indudablemente ya tenemos gente en Colombia muy preparada en estos temas científicos. Bien, por favor, la primera diapositiva. El tema que nos ocupa es de vital importancia, nada más y nada menos
que el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ya este conflicto que se inició en febrero del 2002 ha cobrado aproximadamente 25.000 víctimas, 25.000 seres humanos que han muerto y aproximadamente el doble de heridos. Estos son datos extraoficiales porque pues en la guerra predomina la estrategia y la estrategia está llena de actos mentirosos. La estrategia es el arte de decir mentiras. Un comandante militar asegura que atacará por el flanco izquierdo cuando lo está haciendo por el flanco derecho. Y entonces en eso consiste gran parte de la estrategia, en decir mentiras en el arte de la guerra, porque si un comandante descubre sus planes, pues indudablemente tendrá un alto porcentaje de no éxito en las operaciones militares. En este conflicto están inmersas varias organizaciones, pues todas indudablemente de carácter internacional. Entonces, la Unión Europea, con sus 27 miembros actuales, es uno de los más importantes actores. Igualmente, la Organización de las Naciones Unidas, aparece también la OTAN, el Tratado del Atlántico Norte y, por supuesto, el Protocolo de Minsk de 2014. Hay otras organizaciones, indudablemente, pero estas son las más importantes y de las que hoy en día se habla, pero se habla mal. Se habla mal porque cuando fueron estatuidas, sus reglamentos, sus postulados tenían que ver con el no a una tercera guerra mundial. La mayoría de estos organismos se crearon después de la Primera y especialmente de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea era que no hubiera una tercera guerra mundial. Y la idea era que la gente aprendiera que el horror más grande para el ser humano es la guerra, que lo más costoso en el mundo es la guerra y que lo más difícil de manejar es la guerra. Sin embargo, parece que algunos personajes no han aprendido. Hoy en día se dice que esta es la guerra de Putin. Putin, personaje ruso, coronel del ejército ruso, un hombre muy preparado, un hombre dedicado a la inteligencia en la KGB, uno de los organismos de inteligencia más importantes del mundo. Bueno, se dedicó a la política y después de su tercer gobierno, tercer mandato, pues decidió dedicarse a la guerra, cosa que los seres humanos pensábamos que estaba en desuso, precisamente por los horrores de la guerra. Sin embargo, esto es una realidad. En febrero de 2022, cuando esto empezó, muchos organismos de carácter internacional empezaron a hablar de la Tercera Guerra Mundial. Esa hipótesis, esa teoría ha ido disminuyendo en intensidad, pero no ha sido totalmente desplegada. Como podemos ver el mapa, Rusia es un inmenso país, ahora veremos algunos datos detallados con su territorio, y Ucrania no lo es menos. A veces la gente se equivoca y cree que Ucrania es un pobre país que está siendo víctima de un gigante, y no es cierto. Me voy a referir con algunos detalles a los dos países por medio de algunos datos. Quisiera recordar que la geopolítica es la rama de la ciencia política y de la geografía que se estudia, que se dedica al estudio del impacto de la política, de la economía, de la psicología, de todas las ramas del saber sobre el territorio, es decir, está estrechamente ligada a la geografía. Por favor, doctora Paola, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, respecto a Rusia, podemos decir que es el país más grande del mundo. Es más grande que China, es más grande que la India. Es el país en extensión más grande del mundo. Croacia no lo es menos. Croacia tiene 600.000 kilómetros cuadrados. Perdón, Ucrania. Está confundiendo ya
el país de la guerra. Ucrania tiene 600.000 kilómetros cuadrados, 200.000 menos que Colombia en la parte continental. Los suelos de estos países son muy similares, ¿sí? Tienen alturas entre 300 y 2.600 metros, tienen desiertos, tienen tundras, tienen grandes lagos, tienen muchísima agua. Entonces, son países muy importantes desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista ambiental. La población rusa es una población de 145 millones aproximadamente, y la población de Ucrania 45 millones. En Rusia pues se habla básicamente el ruso, pero el país es tan grande y tan cosmopolita que se dice que puede haber hasta 100 idiomas, 100 lenguas que se practican en ese país, pero predomina el ruso. En Ucrania predomina el idioma ucraniano, pero también de manera mayoritaria, en un 40%, se habla el ruso. Indudablemente se hablan otras lenguas, y en los dos países se habla perfectamente el inglés. La mayoría de ciudadanos rusos y ucranianos manejan el inglés, que es el idioma universal. En cuanto a tecnología, tenemos que Rusia ha sido tradicionalmente el segundo país después de los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en algunas ramas de la ciencia. En este momento, Rusia tiene 28 premios Nobel. ¿Sí? Ese es un indicador muy importante respecto de la ciencia y la tecnología para cualquier país, los premios Nobel. Colombia tiene 2, y los dos, el uno es en literatura, el otro es en paz. No, estos premios Nobel de los rusos son en astronomía, en biología, en matemáticas, en medicina, en carreras muy importantes, cuyos desarrollos han causado importantes impactos en el desarrollo de la calidad de vida de los pobladores de este planeta. Bien, aparentemente Ucrania no se queda atrás. Ucrania también es un país muy importante en tecnología, hasta el punto de que su material de guerra, por ejemplo, en la mayor parte es producido por su propia industria militar. Antes de estos conflictos y hasta el año 2014, en Ucrania había prácticamente 3 ejércitos, ¿sí? Y esos 3 ejércitos se trastearon, se los entregaron los ucranianos a Rusia, pensando que no se iban a enfrentar este tipo de conflictos, y ahora tienen un ejército que es importante, pero que es muy reducido respecto al número de efectivos del ejército ruso. Bien, en cuanto a las fronteras, pues los dos países se encuentran en la parte oriental de Europa y en la parte norte de Asia. Son países con una larga tradición en ciencia y tecnología, y son países que han contribuido al desarrollo del mundo en sus diferentes áreas. Este mapa nos muestra sobre todo el área en el que se está desarrollando el conflicto en este momento. Las rayas rojas en la parte de abajo es Crimea, un territorio muy importante, tradicionalmente muy importante por ser estratégico. Está en medio de unos mares y es la entrada prácticamente a Europa del Este desde el sur. La siguiente, por favor, doctora Paola. A este conflicto, en sus inicios, se lo denominó una guerra no provocada. Los rusos han dicho y siguen insistiendo en que no es una guerra, no, que es un conflicto militar especial, es lo que ellos dicen, ¿sí? Pero en realidad, pues, a pesar de ser un conflicto, es una guerra porque se ha constituido en un enfrentamiento entre 2 ejércitos regulares. Una guerra relámpago porque el mundo no esperaba
que los rusos hicieran prácticamente una invasión en territorio ucraniano, ¿sí? Desde 2014 había algunos conatos de conflicto de tipo militar, mediante los cuales más o menos habían muerto 7.000 efectivos del ejército ruso y más del ejército ucraniano, pero nunca se pensó que Rusia, con todas sus condiciones preponderantes en ciencia, en tecnología, en economía, fuera capaz de atacar a su antiguo aliado, a Ucrania. Bueno, eso pasó y por eso se llama una guerra relámpago. El comandante de las operaciones, el coronel Putin, pensó que en 2-3 días iba a doblegar a Ucrania y por eso la denominó una guerra, o la han denominado una guerra relámpago. Pues eso no pasó. Eso no pasó porque el presidente de Ucrania, a pesar de ser alguien no efectivo militar, pues allá todos prestan servicio militar entre los 18 y los 27 años, pero a pesar de venir de un ramo supremamente diferente al ramo militar, este señor es un artista, ¿sí? Pues se asesoró de los mejores generales ucranianos y ha realizado unos contraataques y unas operaciones defensivas que le cambiaron el rumbo a este conflicto. En este análisis geopolítico, básicamente estoy hablando, pues, tema de geografía que es básico porque las operaciones se asientan sobre un territorio. Tengo que hablar de la parte militar porque es eso, es un conflicto militar, y tengo que hablar de la parte política porque indudablemente es un conflicto que afecta al mundo entero, al mundo entero. Es una guerra asimétrica porque realmente hay una desproporción muy grande entre los efectivos y los medios militares rusos frente a los efectivos y los medios militares ucranianos. Esta suma de medios generalmente en términos militares recibe varios nombres. El principal de ellos es el poder relativo de combate. Y entonces, en un análisis muy corto desde el punto de vista militar, pensaríamos que el poderoso ejército de Rusia es muy capaz frente al minoritario ejército ucraniano. Pues eso, por una parte es muy cierto, pero en este momento está generando muchas dudas sobre la efectividad del poderoso ejército ruso, catalogado como el segundo ejército más poderoso en el mundo, después del ejército de los Estados Unidos, por supuesto. Bien, se cataloga como una guerra de legítima defensa en términos políticos porque Ucrania fue atacada. Ucrania fue atacada por Rusia, entonces lo que tuvo que hacer fue defenderse y actualmente está realizando unas operaciones de contraofensiva y de recuperación del territorio, porque generalmente los objetivos militares, ¿sí?, se materializan en el territorio. Entonces, la parte oriental de Ucrania está en poder de Rusia, especialmente la parte donde funciona la infraestructura más importante de Ucrania respecto de su economía. La bandera ucraniana tiene dos colores, el azul y el amarillo. El azul tiene que ver con la inmensidad del mar. Desde la heráldica, la mayoría de países introducen el azul en sus banderas por aquello de la grandeza del cielo. Y el amarillo oro tiene que ver con la riqueza de Ucrania en la parte de cereales, especialmente en cuanto al trigo se refiere, ¿sí? Se dice que Ucrania es una despensa mundial, especialmente en cereales, maíz, trigo, cebada, ajonjolí y otros productos que contribuyen a la seguridad alimentaria en el mundo. Bien, es una guerra tecnológica porque nos está mostrando eso, nos está mostrando que el desarrollo de las operaciones militares se hacen a base de tecnología. En esta semana, por ejemplo, los rusos están atacando la industria de Ucrania, tratando de
de desestabilizar sus plataformas. Y entonces están atacando los sistemas. Pero también los ucranianos están recibiendo una cantidad muy grande de drones con los que están afectando las columnas de tanques rusas y están recuperando territorios. Casualmente, la semana anterior, Rusia recuperó al oriente un territorio de más o menos 100 kilómetros cuadrados en un área desde el punto de vista económico y militar muy estratégica. La siguiente ayuda, por favor, doctora Paola. Bien, ¿qué consecuencias hasta el momento nos deja este conflicto? El primero de ellos es el desgaste de los recursos militares rusos. Durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial hasta el 91, los rusos hacían aspavientos de que eran el segundo ejército más importante del mundo. Bueno, esta guerra nos está demostrando que eso no es cierto. Un análisis sencillo nos lleva a la realidad de que tiene unos tanques ya con 40, 50, 60 años que no han funcionado en las operaciones militares, tiene unos aviones y unos helicópteros muy grandes que tampoco están a la par de la tecnología moderna en este tipo de elementos militares. De otro lado, nos ha mostrado que Ucrania, a pesar de haberle entregado 3 ejércitos a Rusia hace más o menos 25, 30 años, pues tiene un ejército que le posibilita por lo menos defenderse de un ejército tan poderoso como el ruso. Bien, en cuanto a la economía, pues este conflicto ha afectado al mundo entero en cuanto a la subida de precios de la energía y los fertilizantes. Se sabe que Rusia y Ucrania son grandes productores de fertilizantes que le venden al mundo entero. Se dice que su economía funciona de los dos países más o menos un 30% sobre el rubro de los fertilizantes. Y la energía, pues indudablemente los 3 países son productores de petróleo, son productores de carbón y son productores de gas. Se dice que el 45% del gas que Rusia le vende al mundo, especialmente a los 27 países de la Unión Europea, pasa por el territorio ucraniano. Entonces, pues es muy grave la afectación de la economía, especialmente en estas 2 partes. Sí, la una tiene que ver con la seguridad humana, la parte de la alimentación, y la otra con el asunto de la energía. Son cosas muy costosas y muy importantes para el desarrollo de la industria a nivel mundial. Bien, se ha desmitificado la teoría de que en cualquier momento Rusia podía generar una tercera guerra mundial. No desaparece del todo, pero se ha desmitificado porque estamos viendo que no es tan cierto, como ya lo dije, que sea un ejército tan poderoso. En cambio, sí, estamos observando cómo esa situación especial de los ucranianos, su nacionalismo, el interés por su país, el amor por su patria, ha hecho que un país militarmente menos poderoso que su atacante, pues lo haya puesto en situaciones de aprieto. Han aparecido nuevas estrategias. Los ucranianos se han dedicado sobre todo a eliminar comandantes rusos. Se habla, la prensa habla de más o menos 20 generales rusos eliminados por francotiradores ucranianos. Los ucranianos hablan de 50, pero esto es muy grave. Cuando a una tropa en guerra le matan a su comandante, viene el efecto desmoralizador, y esto ha sido muy grande, y bueno, en eso se han especializado los ucranianos. Pero también los ucranianos, utilizando tecnología moderna, incluso con unos drones que al parecer son de juguete, pues han desmovilizado grandes columnas de tanques, ¿sí? Empleando estrategias nuevas, como atacar al primero y al último tanque, y una columna de 50, 80, 120 tanques ahí queda inmovilizada, y mientras tanto han dinamitado la vía, han
destruido puentes, los mismos ucranianos, para que las fuerzas rusas no puedan avanzar. Y entonces, desde el punto de vista táctico y estratégico, pues una persona que no es un militar, como el presidente ucraniano, nos ha demostrado que esa combinación de medios científicos y técnicos con la inteligencia humana genera nuevas estrategias militares. Bien, este conflicto, como ya lo dije en la primera parte, ha traído el descrédito de los organismos internacionales. Nada, absolutamente nada importante ha hecho la Unión Europea y sus 27 integrantes, además de unos pronunciamientos en contra de los rusos. Nada ha podido hacer la ONU, que se creó precisamente o para evitar o para descongelar o para desactivar conflictos, ¿sí? Y la situación cada día se agrava. El indicador más importante es el número de muertos y el número de heridos, pero también el número de gente que tiene que salir desde el territorio ucraniano buscando nueva forma de vida en los países fronterizos. Entonces, prácticamente la gente se pregunta, ¿qué hacen esos organismos internacionales? A tal punto de descrédito llega esa situación que el Papa ha tenido que mandar un enviado suyo a tratar de parar el conflicto. El Papa, cuando su dedicación debería ser para salvar las almas, pues ha tenido que inmiscuirse en estos asuntos de carácter político, porque los organismos internacionales no lo han hecho. Bien, ya mencioné la aparición de nuevas estrategias y ya expliqué por qué podría considerarse muy importante. También este conflicto ha despertado el apoyo internacional, ¿sí?, de algunos países. Indudablemente, Ucrania ha recibido apoyo de los Estados Unidos, ha recibido apoyo de Inglaterra, ha recibido apoyo de otros países que se consideran aliados en su causa. Y bueno, tres grandes gigantes no han querido intervenir en este conflicto. China, al parecer, no apoya, pero tampoco se pronuncia de manera importante. Lo mismo pasa con la India. Y bueno, ahora aparece Brasil, de nuestra región, también con una causa de neutralidad en un conflicto tan importante. Bien, la solidaridad internacional se ha hecho presente especialmente en los países fronterizos a Ucrania, donde están recibiendo familias porque la situación es muy grave. Los rusos han cometido verdaderos crímenes de guerra. Han llevado niños secuestrados en Ucrania, los han llevado a Rusia. Esto ya no es una historia, ya por intervención de algunos organismos internacionales, han sido devueltos algunos niños a Ucrania, pero hay otros niños que en este momento están. Es decir, se están cometiendo actos atroces como los de la Segunda Guerra Mundial todavía. Entonces, el conflicto es supremamente grande. Y todo esto se desarrolla sobre el territorio del país territorialmente más grande del mundo, el gigante ruso. Cambiamos, por favor, doctora Paola. Bien, en la parte geográfica es un territorio especial para la guerra. Parece que hubieran escogido el mejor territorio. Como ya lo dije, tiene alturas entre 600 y 2.300 metros, no es muy alto, no es un territorio parecido al de Colombia, ¿sí? Presenta unas avenidas de aproximación a lo largo y ancho, tanto de Rusia como de Ucrania, que permiten el movimiento y transporte de material estratégico y táctico para operaciones militares. Permite también el afianzamiento de operaciones logísticas para llevar combustible a las tropas, para llevar alimentación, para llevar pertrechos médicos, etcétera. En los dos países, pero especialmente en Ucrania, en su territorio, hay grandes obras de ingeniería, una buena ingeniería.
¿sí? Hay carreteras que tienen una edad de 800, 600, 700 años. Tienen una red importante de 169.700 kilómetros. Ferrocarriles, 21.700 kilómetros. Vías navegables, 1.672 kilómetros. Puertos comerciales. En Colombia supuestamente tenemos 3, de los cuales no funciona sino 1. Ellos tienen 409 puertos comerciales y aeropuertos, pues, de talla internacional 16. Bueno, en estos 2 países han existido y existen centrales nucleares, centrales hidroeléctricas y otras centrales que funcionan a base de gas y de carbón. Como lo dije inicialmente, los 2 países son los productores más grandes de estos 3 combustibles fósiles. Las centrales nucleares se producen a través de elementos químicos que, dependiendo del grado de oxidación, o pueden servir para producir energía, o si le suben al grado de oxidación, pueden convertirse en armas nucleares, ¿sí? Entonces, en este momento, el país que tiene, el segundo país en armas nucleares es Rusia. Las armas que le han quedado después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un problema delicado, es un problema muy grave, es un conflicto en el que debieran intervenir todos los organismos internacionales de manera más seria, pero no sé, yo soy el primer extrañado cuando veo que la ONU se limita a hacer unos comunicados simplemente considerando que es muy grande el ataque de un país como Rusia a un país pequeño como Ucrania, que no es tan pequeño como ya lo dije, pero de ahí no pasan. Entonces dice uno, ¿para qué esos organismos internacionales? ¿Para qué la presión que debiera existir de otros países que también son potencia y que también están muy bien equipados militarmente? La siguiente ayuda, por favor, doctora Paola. Bueno, con esto termino la presentación. Creo que nos queda una. No salió ahí. Tiene que ver con las conclusiones. Una de las conclusiones es de si en verdad esto tiene que ver con una tercera guerra mundial. No está totalmente descartado. No está descartado que no pueda ser el inicio de una tercera guerra mundial. La supuesta inteligencia de Putin, ¿sí? El supuesto pensamiento estratégico de este militar, ¿sí?, lo ha llevado a cometer un acto de genocidio prácticamente, pues no se nos haría raro que en cualquier momento decida iniciar una tercera guerra mundial. Ya en la semana anterior, 2.000 bombas atómicas de carácter estratégico, es decir, que van hasta 50 kilotones, fueron transportadas de Rusia a Bielorrusia, la frontera oeste con Ucrania. Son 2.000 bombas. ¿Sí? Eso, cada bomba de estas tiene más o menos 50 kilotones y eso es más potente que las bombas que se emplearon por parte de Estados Unidos en Nagasaki e Hiroshima. Son más poderosas. Pero también hay unas bombas de carácter estratégico que tiene Rusia, ¿sí? Esas bombas van hasta 1.000 megatones, es decir, una bomba de esas es capaz de destruir una ciudad como Kiev, la capital de Ucrania. Por supuesto, Ucrania también tiene algunas bombas de las que dejó como reserva, entonces no se descarta la posibilidad de una tercera guerra mundial. Otra hipótesis conclusiva es la de que en cualquier momento puede cambiar la situación y la presión, si es que se decide en los organismos internacionales, puede desactivar el conflicto, ¿sí? No es de muy alta probabilidad, pero eso es lo que la gente racional esperaría.
que los organismos internacionales tomen una determinación, que organicen una reunión de urgencia y que se pare el conflicto. Otra hipótesis conclusiva es de que los países de la Unión Europea decidan definitivamente bloquear por completo sus relaciones con Rusia, lo cual es muy difícil que ocurra porque, como ya dijimos, Rusia es una despensa para el mundo, pero especialmente para la Unión Europea. Son 27 países. Recordemos que el conflicto supuestamente se inició porque Ucrania se mostró amigo de la OTAN, Tratado del Atlántico Norte, y eso no le gustó a los rusos, que están viendo cómo varios países, Georgia, la misma Bielorrusia y otros países vecinos tienen la intención de inmiscuirse en el Atlántico Norte. Ya algunos países nórdicos, como Suecia y Finlandia, también entraron en contacto con la OTAN, ¿sí? La OTAN supuestamente es el organismo internacional más bien dotado militarmente. Esa podría ser la última hipótesis, que la OTAN decida atacar militarmente a Rusia y entonces definitivamente ahí sí tendríamos el inicio de la Tercera Guerra Mundial. El panorama no es fácil, no es fácil. Muchos de los problemas que estamos teniendo en Colombia en este momento, especialmente la subida de los precios en algunos productos importantes como la alimentación, como el combustible, tienen que ver con esto. No todas son decisiones internas, ¿sí? No todas son decisiones internas. La economía, como ustedes saben, es un proceso global, ¿sí? Que empieza en alguna localidad y afecta al mundo entero. Entonces, conforme a los estudios geopolíticos, lo que pase en cualquier lugar del mundo afectará a todo el mundo, especialmente si se refiere a temas tan importantes como aquellos en los que me he referido respecto a la economía, al arte de la guerra, a la política y sobre todo a lo que se denomina el orden mundial. El orden mundial. Pareciera que hay países que están muy interesados en cambiar este orden mundial, ¿sí? De hecho, pues la competencia de China hacia los Estados Unidos ya no es una circunstancia imaginaria, ¿no? Ya en algunas cosas China ha superado a los Estados Unidos. Por eso es que la gente piensa que el más interesado en este conflicto es China, pero no lo ha manifestado de una manera definitiva. Bien, por efecto de tiempo, yo voy a terminar. Las preguntas, por favor, las podemos hacer llegar por escrito y yo con muchísimo gusto las respondería. Y coronel, ese ha sido mi aporte. Entonces, muchas gracias por escucharme y estamos a su disposición. Muy amable. Señor Mayor Cadena y doctor Cadena, muchas gracias en nombre de la Sociedad Geográfica de Colombia. Le agradecemos su magnífica conferencia. Bueno, nuevamente, muchas gracias y terminamos esta conferencia y cordialmente invitados. Y como siempre, nos despedimos diciendo y pidiendo a Dios que nos lleve de la mano para el engrandecimiento de la patria. Muchas gracias a todos y cerramos esta conferencia.